En esta historia, el desierto se convierte en un campo de fe, el silencio se llena de milagros y las dudas se enfrentan al poder de Dios. Hoy cerramos el capítulo más épico de la vida de Moisés, y lo hacemos con fuego en el alma. La columna de nube y fuego que guiaba al pueblo ya no es solo un símbolo, es la prueba viva de que cuando Dios promete, cumple. El monte Sinaí arde, las tablas de la ley son escritas por el dedo de Dios, y el pueblo aprende, con lágrimas y victorias, a caminar hacia la tierra prometida. Este no es solo un relato del pasado. Es una guía temporal para cada uno de nosotros que lucha, que espera, que cree. Suscríbete ahora mismo para no perderte ni una revelación más de estas historias que cambian vidas. Prepárate. Porque lo que estás a punto de ver no es solo la continuación de la historia de Moisés. Es la culminación de una travesía de fe, rebelión, justicia y esperanza. Es el eco de una voz que aún hoy te llama desde el desierto. Capítulo 1. El cántico de liberación. El sol comienza a asomarse sobre las aguas aún agitadas del Mar Rojo. Las olas, hace apenas instantes, eran muros que sostenían el paso de una nación. Ahora son sepultura de un imperio. Faraón y su ejército han sido tragados por el mar. Sus carros, sus jinetes, sus lanzas. Todo ha sido borrado por la mano del Dios viviente. Y en la orilla opuesta, el pueblo hebreo estalla en un grito de victoria. Una mujer se adelanta. Es María, profetisa, hermana de Moisés. Toma el pandero, y las demás mujeres la siguen danzando, mientras el pueblo entero alza su voz en un cántico que resonará por generaciones. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15:1. Es un momento sagrado. Un eco de libertad. No son solo notas musicales. Es un grito del alma. Es el nacimiento de un pueblo. Después de siglos de esclavitud, sus cadenas se han roto. Después de años de clamor, sus lágrimas se han escuchado. Ahora están de pie. Libres. Pero no están solos. Una nube los guía de día. Una columna de fuego los guarda de noche. El Dios que abrió el mar, camina con ellos. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación. Éxodo 15:2. Pero la travesía apenas comienza. La libertad es solo el primer paso. Lo que viene ahora es el desierto. Un escenario donde se forja la fe. Donde se revela la gloria. Y también, donde muchos corazones serán puestos a prueba. Capítulo 2. El viaje por el desierto. El mar ha quedado atrás. La canción de victoria aún resuena. Pero ahora el viento sopla seco y ardiente. El desierto aparece como un enemigo silencioso. Infinito, implacable, sin sombra ni sustento. 3 días caminan sin hallar agua. 3 días bajo un sol que no perdona. Y cuando por fin la encuentran, es amarga. Imposible de beber. Las quejas comienzan. El temor regresa. ¿Acaso fueron liberados para morir en la arena? Pero Moisés clama a Dios. Y el Señor responde. Una rama es lanzada al agua, y lo imposible sucede. Las aguas se tornan dulces. El pueblo bebe. Vive. Aprende que en el desierto, Dios sigue siendo Dios. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 15:25. Y así comienza el gran viaje. No hacia un lugar, sino hacia una transformación. Avanzan por sendas duras, guiados por la nube de día y el fuego de noche. Pero sus estómagos empiezan a vaciarse. Sus recuerdos los traicionan. En Egipto teníamos ollas de carne, pan en abundancia. El corazón humano olvida fácil cuando el hambre lo visita. Entonces, el cielo se abre. Y desciende el milagro. Maná. El pan de los ángeles. Pequeño como escarcha, cubriendo el suelo cada mañana. Y lo llamaron maná.
Y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Éxodo 16:31. Cada día el pueblo debía recoger solo lo necesario. Ni más, ni menos. Porque el pan del cielo no se almacena. Se confía. Y cuando su carne clamó más fuerte que su alma, vinieron las codornices, traídas por el viento. Carne hasta saciarse. Dios no solo escucha el clamor. Conoce la necesidad del corazón. Pero con cada provisión, venía una lección. El desierto no es un castigo. Es un campo de entrenamiento. No es tierra de muerte. Es el escenario donde se construye la fe. Donde se aprende obediencia. Y donde cada paso revela que la dependencia de Dios es el único camino a la verdadera libertad. ¿Y tú, que hoy cruzas tu propio desierto? ¿Estás dispuesto a confiar aunque no veas? ¿A depender aunque duela? Porque el Dios del maná sigue proveyendo. El Dios del agua dulce sigue hablando. Y el Dios del fuego sigue guiando. Capítulo 3. La entrega de la ley en el Sinaí. Éxodo 19-20. 3 meses después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Era un lugar árido, inmenso, silencioso. Y fue allí, en medio del desierto, donde Dios decidió hacer un pacto eterno con su pueblo. Moisés subió al monte, envuelto en temor y reverencia, y el Señor le habló desde la cima. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, 3-5. Dios ordenó que el pueblo se santificara durante 3 días. Nadie debía tocar el monte, pues era sagrado. Se lavaron, se purificaron, y al tercer día, el cielo se estremeció. Truenos, relámpagos y una densa nube cubrieron el monte. El sonido de una trompeta se escuchó cada vez más fuerte. Todo el pueblo tembló. Moisés los condujo al pie del monte, y allí, frente a sus ojos, Dios descendió en fuego. El humo subía como el de un horno, y la montaña entera se sacudía violentamente. Y desde la cima, en medio de los truenos y el fuego, Dios habló con voz potente. No fue un susurro. No fue un eco. Fue un estruendo divino que hizo temblar las almas. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, 1-3. Y así, uno por uno, Dios entregó los 10 mandamientos. No en un papel, no en un pergamino, sino con su propia voz. Mandamientos que no eran solo reglas, sino una brújula moral, una constitución celestial para guiar a una nación elegida. No matarás. No robarás. Honra a tu padre y a tu madre. No darás falso testimonio. No codiciarás. La voz de Dios era tan poderosa, tan abrumadora, que el pueblo rogó a Moisés. Habla tú con nosotros, y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Éxodo 20:19. Moisés respondió con firmeza. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y así, el pacto fue sellado. No con tinta, sino con fuego, con humo, con palabra viva. Dios no solo les dio una ley. Les dio identidad. Les dio propósito. Y un camino hacia la libertad verdadera. Capítulo 4. La apostasía del becerro de oro. Después de aquel encuentro divino en el Sinaí, Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la cima de la montaña, envuelto en la gloria del Altísimo. Mientras el líder recibía las tablas de piedra escritas por el dedo mismo de Dios, el pueblo abajo comenzó a impacientarse. Y así fue que el corazón humano, débil y proclive a la idolatría, se desvió del camino.
El pueblo se volvió a Aarón y le exigió: «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Éxodo 32, 1. Aarón, presionado, les pidió sus joyas de oro, zarcillos, pendientes, brazaletes. El pueblo obedeció, entregando el botín tomado de Egipto. Aarón tomó ese oro, lo fundió y moldeó un becerro de metal. Y luego, proclamaron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32, 4. ¡Qué traición! Qué rápido abandonaron al Dios viviente que los había liberado con brazo fuerte y mano poderosa. Comenzaron a ofrecerle sacrificios, a bailar alrededor del ídolo, a entregarse al desenfreno. En lo alto del monte, la voz de Dios tronó con ira santa: «Tu pueblo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido, se han desviado pronto del camino que les mandé». Éxodo 32, 7-8. Y añadió: «Déjame que los consuma en mi ardiente ira, y de ti haré una gran nación». Pero Moisés, intercesor del pueblo, se postró ante el Señor. Suplicó con fervor, recordándole su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Imploró: «¿Por qué ha de encenderse tu ira contra tu pueblo? Vuélvete del ardor de tu ira». Éxodo 32, 11-12. Y el Señor, en su misericordia, desistió del castigo inmediato. Moisés descendió del monte llevando las 2 tablas del testimonio. Pero al ver con sus propios ojos la abominación del becerro, su ira ardió. Lanzó las tablas de piedra y las rompió al pie del monte. Tomó el becerro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo y lo esparció sobre el agua. Luego obligó al pueblo a beberla. Así bebieron la amargura de su pecado. Se volvió a Aarón y le preguntó con dolor: «¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre el tan gran pecado?». Aarón intentó justificar su acción, culpando al pueblo. Pero Moisés sabía que era tiempo de purificación. Se paró a la entrada del campamento y clamó: «Y quien esté de parte del Señor, únase a mí». Y los hijos de Leví se alinearon con él. Aquel día, el juicio cayó sobre los idólatras, y muchos perecieron. Luego, Moisés volvió a subir al monte. Esta vez, no para recibir, sino para ofrecerse. Este pueblo ha cometido un gran pecado. Pero ahora, si perdona su pecado, bien, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32, 31-32. Dios respondió con justicia: «Al que peque contra mí, a ese borraré de mi libro». Y mandó a Moisés que condujera al pueblo. Pero desde aquel día, una sombra cayó sobre el campamento. Habían traicionado al Dios vivo. Y aunque él no los destruyó, su presencia se volvió más distante. Sin embargo, la historia aún no terminaba. Porque Dios, aunque justo, es también lento para la ira y grande en misericordia. Y Moisés no se rendiría. Iba a luchar, clamar, rogar, hasta que la gloria del Señor volviera a habitar en medio de su pueblo. Capítulo 5. La construcción del tabernáculo y el arca. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: «Hazme un santuario, y habitaré en medio de ellos». Éxodo 25, 8. Dios no solo quería liberar a su pueblo, sino morar en medio de él. Ya no se trataba solo de fuego y truenos en lo alto del Sinaí. Ahora, el Creador del universo deseaba establecer su presencia tangible en el corazón del campamento. Y para ello, le dio a Moisés instrucciones detalladas, específicas y sagradas: la construcción del tabernáculo, una morada portátil, y el arca del pacto, el símbolo físico de su gloria. Todo comenzó con una ofrenda voluntaria del pueblo. Oro, plata, lino fino, piedras preciosas, pieles teñidas, materiales traídos por corazones agradecidos. Aquel pueblo que antes danzaba en torno a un ídolo, ahora se consagraba al Dios verdadero. El Espíritu de Dios llenó a Bezaleel y a Oholiab con sabiduría y habilidad para edificar aquella obra santa.
El tabernáculo era más que una tienda. Era el lugar del encuentro. Un espacio donde el cielo tocaba la tierra. Donde el humo del incienso se elevaba y las oraciones ascendían al trono de Dios. El arca del pacto, revestida de oro puro, con los querubines extendiendo sus alas sobre el propiciatorio, era el centro de ese universo espiritual. Dentro, se colocaron las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. Todo testimonio de la fidelidad de Dios y del pacto eterno con su pueblo. Cada detalle, cada cortina, cada soporte, cada utensilio, obedecía a un diseño celestial. Porque lo que se levantaba allí no era obra humana, sino un reflejo del santuario celestial. Y cuando Moisés terminó la obra, la nube cubrió el tabernáculo, y la gloria de Jehová lo llenó. Y desde aquel día, mientras Israel caminaba por el desierto, la nube los guiaba de día y el fuego los alumbraba de noche. Porque Dios, fiel a su promesa, había hecho morada entre los hombres. Capítulo 6. Los años de peregrinación y las rebeliones del pueblo. Después del fracaso en la tierra prometida, comenzó una larga y ardua travesía, 40 años de peregrinación en el desierto. Un tiempo donde el polvo del camino no solo cubría sus pies, sino también los corazones de un pueblo que olvidaba rápido, y dudaba aún más rápido. Y anduvieron por el desierto por espacio de 40 años, hasta que fue consumida toda la generación de los hombres de guerra. Deuteronomio 2:14. El desierto se convirtió en escenario de pruebas, de milagros y de constantes rebeliones. Un día, el pueblo volvió a quejarse, murmurando contra Moisés y contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma está hastiada de este pan tan liviano. Habían despreciado el maná, el mismo alimento del cielo que los había sostenido. Entonces Jehová envió serpientes ardientes que mordieron al pueblo. Muchos murieron. Y cuando el dolor los quebrantó, corrieron a Moisés clamando: Hemos pecado. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró, y Dios respondió. Le dijo: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y la mirare, vivirá. Números 21:8. Moisés hizo la serpiente de bronce, y aquel que alzaba su mirada hacia ella, era sanado. Una imagen poderosa, un símbolo de salvación, incluso siglos después. Pero la dureza del corazón del pueblo persistía. Hubo rebeliones lideradas por hombres como Coré, Datán y Abiram, quienes desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón. Ellos dijeron: Basta ya. Toda la congregación es santa. ¿Por qué se levantan sobre la asamblea de Jehová? La respuesta de Dios fue firme y aterradora. La tierra abrió su boca y los tragó vivos, junto con sus tiendas, familias y posesiones. El juicio de Dios fue claro: nadie se levantará contra el ungido sin consecuencias. Y aún así, la duda seguía rondando los corazones del pueblo. Y Jehová proveyó agua de la roca, alimento del cielo, dirección con la nube de día y el fuego de noche. Pero en cada paso, el pueblo vacilaba, y Moisés cargaba. Años de liderazgo en soledad, donde la fe de uno debía sostener a miles. Y sin embargo, Moisés también erró. En Cádiz, cuando el pueblo clamó otra vez por agua, Dios le dijo que hablara a la roca. Pero Moisés, cansado y herido por las murmuraciones, golpeó la roca 2 veces. El agua brotó, pero también lo hizo la consecuencia. Dios le dijo: Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20:12. Una sentencia silenciosa que marcaría el destino de Moisés. El desierto fue crisol, escuela, castigo y refugio. Años donde una generación fue formada en el fuego de la dependencia absoluta de Dios, mientras la anterior, la de la esclavitud, desaparecía bajo la arena. El pueblo de Israel no solo caminaba en círculos, Dios los estaba moldeando. Y Moisés seguía guiando, aunque sabía que su destino estaba sellado.
Capítulo 7. Los años de peregrinación y las rebeliones del pueblo. Y aconteció que tras levantar el campamento del Sinaí, el pueblo de Israel emprendió su marcha a través del vasto y árido desierto. La nube del Señor iba delante de ellos, guiando sus pasos por caminos desconocidos. Moisés caminaba al frente, con el rostro envejecido por el fuego del monte y la carga de conducir a una nación obstinada. Pero no habían avanzado mucho cuando los corazones del pueblo comenzaron a flaquear. El sol abrasador, el hambre, la sed y la impaciencia. Y una vez más, los labios de Israel se abrieron para murmurar. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Allí teníamos ollas de carne y pan en abundancia. ¿Nos ha traído el Señor a este desierto para matarnos de hambre? Entonces la ira de Dios se encendió como llama, pero su misericordia fue aún mayor. Y envió maná del cielo, como copos de escarcha que caían cada mañana. Y envió codornices por la tarde, para que comieran carne. Pero aún así, no estaban satisfechos. Hubo rebelión tras rebelión. En Tabera, se quejaron con amargura, y un fuego del Señor consumió los extremos del campamento. En Kibrot-Hattaavah, codiciaron carne con tal ansia que comieron hasta enfermar y muchos murieron allí. En Refidim, se quejaron por agua, y Moisés, por mandato divino, golpeó la roca para hacer brotar ríos en medio del desierto. Y más adelante, en Cades Barnea, Moisés envió 12 espías a explorar la tierra prometida. Pero al regresar, 10 de ellos trajeron un informe temeroso. La tierra es buena, pero está habitada por gigantes. Somos como langostas ante sus ojos. No podremos conquistarla. El pueblo lloró toda la noche, clamando regresar a Egipto. Y así, por su incredulidad, Dios juró. Por cuanto no habéis creído, ninguno de los que salieron de Egipto verá la tierra que prometí. Vagaréis por el desierto 40 años, hasta que esta generación incrédula perezca. Y comenzaron los años de errante peregrinación. El polvo del desierto se convirtió en compañero eterno. Las tumbas se multiplicaron en la arena. Moisés envejecía, cargando no solo el peso de los años, sino también el dolor de ver al pueblo tropezar una y otra vez en su fe. Hubo rebelión en la casa de Coré, Datán y Abiram, quienes se levantaron contra la autoridad de Moisés y Aarón. Y la tierra los tragó vivos en un juicio terrible. La gente gritó de terror, pero la rebeldía seguía brotando como espinas. Y aún así, cada mañana, el maná descendía del cielo. Cada día, la nube cubría el campamento. Cada noche, el fuego alumbraba en la oscuridad. Porque aunque Israel fue infiel, Dios permanecía fiel. Y en medio de este peregrinar, el carácter del pueblo fue probado y formado. Los niños crecieron en tiendas de campaña, escuchando las historias de Egipto, sin conocer otra vida que la del desierto. Y mientras la generación antigua caía, una nueva se levantaba, hombres y mujeres forjados en la prueba, alimentados por la fidelidad divina, preparados para conquistar. Pero aún quedaba un largo camino. Y Moisés, con la barba ya blanca como la nieve, seguía guiando a su pueblo, aunque sabía que no pondría pie en la tierra prometida. El desierto no fue un castigo eterno, sino una escuela de fe. Capítulo 8. Moisés contempla la tierra prometida desde lejos. La historia de Moisés se acerca a su epílogo. Han pasado 40 años desde la salida de Egipto. Una generación entera ha muerto en el desierto. Solo Josué y Caleb han sido hallados dignos de entrar a la tierra prometida. Y Moisés, el libertador, el profeta, el amigo de Dios, ha sido instruido a subir al monte Nebo, frente a Jericó. Allí, en las alturas de Pisgah, el Señor le mostrará la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero no se le permitirá entrar. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgah, que está enfrente de Jericó. Y le mostró Jehová toda la tierra, hasta el mar occidental. Deuteronomio 34, 1. El viento sopla fuerte sobre la cima del monte. El cielo se tiñe de tonos dorados.
Y ante los ojos cansados de Moisés, se despliega la promesa, los campos fértiles de Canaán, los valles verdes, los montes cubiertos de olivos, los ríos serpenteantes, la tierra que fluye leche y miel. Moisés guarda silencio. Su alma contempla con paz. Su corazón, aunque herido por no entrar, está colmado por la fidelidad de Dios. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Deuteronomio 34, 4. Qué escena tan poderosa, Moisés, con sus ojos fijos en la heredad prometida, la tierra que había anhelado por más de 40 años, la que guió con fe, pero que no pisaría. Fue un momento de gloria y de despedida. No hubo reproche, no hubo rebeldía, solo obediencia y aceptación. Moisés contempló, y luego, en ese lugar sagrado, murió. Y entonces, Moisés, el siervo del Señor, muere en lo alto del monte, en soledad, pero no solo. Porque el Señor mismo le da sepultura. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, 5, 6. No hubo lamentos públicos. No hubo tumba adornada. Solo el silencio del monte, y la eternidad recibiendo a uno de los más grandes hombres que caminaron con Dios. Comparte esta historia si crees en el poder de la fe. Guárdala si alguna vez pensaste que no había salida. Comenta Dios abre camino, si crees que lo imposible es posible con Él. Y síguenos para más relatos bíblicos épicos contados como nunca antes.